Bueno, muy bien, yo les invito entonces para que oremos, para que iniciemos este tiempo, ¿les parece? Bueno, Señor, queremos encomendarnos a ti, encomendarnos a la palabra de tu gracia. Es tu palabra la que tiene poder, Señor, para edificarnos, para instruirnos, para santificarnos, para guiarnos, Señor, a glorificarte a ti. Te pedimos que en esta hora, Señor, seas tú extendiendo, Señor, de tu gran misericordia para con nosotros y que tu nombre, Señor, sea glorificado en este tiempo. Nosotros damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, compasivo, eres clemente, Señor. Eres lento para la ira, eres grande en misericordia y verdad. Amado Espíritu Santo, solo tú puedes hacer la obra en nosotros. Por favor, ayúdanos en este tiempo a disponer nuestras vidas para ti y que nosotros, Señor, podamos ser transformados por tu gracia. Nosotros te agradecemos por este tiempo, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, te damos gloria y te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, nosotros iniciamos un poquito con la lección número 1. Hablamos acerca de algunas cosas introductorias y para recordar, digamos, para refrescar un poco de lo que nosotros venimos hablando, porque quedamos en la mitad, hemos dicho que por naturaleza los seres humanos somos buscadores de significado, hacia donde nosotros nos dirigimos, donde están enfocadas nuestras fuerzas, donde se dirige todo nuestro ser, es donde nosotros le estamos encontrando sentido a nuestras vidas. Como lo veíamos, nosotros por naturaleza somos buscadores de sentido, hacia donde se enfocan nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros deseos, es hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo. De hecho, nosotros decíamos que normalmente la mayor parte de nuestro tiempo nosotros la pasamos soñando. Si tan solo mi jefe fuera más paciente, si tan solo mi marido se preocupara más por mí. Ese si tan solo está determinando el cambio que nosotros queremos. ¿Qué es lo que nos motiva? Si tan solo mi vida fuera como esto, si tan solo mi vida se pareciera a esto. Es hacia ese lugar donde nosotros pensamos que necesitamos un cambio. Este es el cambio que yo necesito. Pero como nosotros lo concluíamos, a menudo nuestros deseos de cambio fundamentalmente no son malos, sino que el cambio que nosotros queremos a nuestro alrededor no es suficientemente profundo, no es un cambio profundo, es un cambio de circunstancias, pero no es un cambio que se enfoca en el corazón. Entonces, digamos que hace 8 días nosotros decíamos, es bueno que nosotros identifiquemos si tan solo mi vida fuera como qué, si yo pienso, si tan solo mi vida fuera como esto, es hacia donde mi corazón se dirige. Es lo que mi corazón quiere, es lo que mi corazón busca, pero debemos entender que ese es el cambio, ese cambio no es principalmente el cambio que yo necesito, sino que, por el contrario, la Biblia nos confronta a aceptar que el cambio más necesario en nuestras vidas no es el cambio de nuestras situaciones o de nuestras relaciones, sino el cambio que Dios quiere hacer es en nosotros mismos. El cambio que Dios está logrando dentro de nosotros no es el cambio con el que frecuentemente las personas sueñan, un cambio externo, un cambio de trabajo, un cambio de jefe, un cambio de economía, un cambio de cierta situación, un cambio de cosas. No, el cambio que nosotros necesitamos principalmente no es un cambio externo, es un cambio que se da interno, que se da en el corazón. Dios está trabajando en nuestro alrededor para llevarnos a crecer a la estatura de Cristo. De eso se trata. Soñamos, dice el autor, con el cambio a nuestro derredor, mientras Dios trabaja en medio de lo derredor para cambiarnos a nosotros. Y debemos tener claro eso. El cambio que nosotros necesitamos no es de nuestro entorno. El cambio que nosotros necesitamos es de nosotros mismos. Si Dios está permitiendo situaciones en nuestras vidas y somos creyentes, Dios está utilizando eso para formarnos a nosotros, para formar nuestros corazones, para llevarnos a crecer a la estatura de Cristo. Dios utiliza situaciones, Dios pone situaciones, Dios levanta jefes, cosas, enfermedades, situaciones, diferentes cosas para trabajar dentro de nosotros. Si somos creyentes, si hemos venido a Cristo en fe y en arrepentimiento, debemos estar seguros que nuestro buen Dios está obrando en nuestras vidas para nuestro bien y para su gloria. Nosotros meditábamos en segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 4. Venga, lo miramos acá un segundito para recordarlo.
Aquí está. En segunda de Pedro, que fue donde nosotros quedamos hace 8 días, en el capítulo 1, en el versículo 4, el apóstol Pedro dice lo siguiente: dice el Señor, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por esas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y el cambio que nosotros necesitamos, inicia por ahí, no puede iniciar por otro lado. Inicia cuando nosotros recibimos una naturaleza divina, dice aquí en Primera de Pedro. Nosotros necesitamos recibir una naturaleza divina. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con una naturaleza inclinada al pecado, inclinada al mal, una naturaleza inclinada al orgullo, una naturaleza que está lejos de Dios, una naturaleza que huye de Dios. Nosotros somos esclavos del pecado, somos esclavos de nuestros propios deseos, somos presas de nuestra concupiscencia, de nuestras pasiones, somos movidos por egoísmos, por nosotros mismos, por nuestros pensamientos, por nuestros malos deseos. Esta concupiscencia mora en toda persona. Entonces, ¿por qué las personas se enfocan en lo exterior? Por su naturaleza de pecado que les incita a refugiarse en el mundo, en las riquezas, en las cosas pasajeras, en las cosas que realmente no pueden satisfacer el alma, porque nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Y lo que nosotros necesitamos como punto de partida, ay, déjame un segundito, lo que nosotros necesitamos como punto de partida es nacer de nuevo. Si una persona no nace de nuevo, no disfruta de esta naturaleza divina, no puede responder en obediencia a Dios, no puede tener un cambio real, no puede tener un cambio profundo. Todos los cambios que puede tener esta persona son cambios superficiales. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que aquellas personas que nacen de nuevo son las únicas que pueden experimentar transformación en sus vidas. Y si tal vez una persona cree, piensa o siente que no ha nacido de nuevo, bueno, yo le animo a que le clame al Señor, a que le pida al Señor, a que le suplique al Señor que le salve, que le dé una nueva naturaleza, que le dé un nuevo nacimiento, que le dé la capacidad de responder en obediencia a Dios. De lo contrario, todo lo que nosotros vamos a hablar de aquí en adelante no aplica para esa persona, porque no ha nacido de nuevo. Por eso Pedro lo dice: ustedes, por estas promesas que Dios ha dado, ustedes pueden llegar a ser participantes de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios, que es el Espíritu Santo el que la pone dentro de nosotros. ¿Por qué las personas que andan por las iglesias, que están en las iglesias, no cambian verdaderamente? ¿Por qué no hay un cambio verdadero? Porque no han nacido de nuevo. ¿Por qué las personas no experimentan una transformación? Porque no han nacido de nuevo, porque aún están esclavos en sus concupiscencias. Sus concupiscencias son más fuertes, sus concupiscencias les inclinan al pecado, les empujan al pecado, les empujan a caminar por la senda de iniquidad. Entonces, el apóstol Pedro dice: mira, si tú llegas a ser participante de esta naturaleza divina, tú tienes el poder de huir de la corrupción, tienes la capacidad de hacerlo. Ahora tienes una nueva capacidad que te puede llevar a responder en obediencia a Dios. De lo contrario, no hay cambio que exista, no hay cambio que exista. Y mira, podemos pensar un momentico en los fariseos. Los fariseos eran personas religiosas, los fariseos eran personas que se ocupaban de cambios externos, de cambios superficiales, de cambios pasajeros, pero Jesús lo dijo: son como sepulcros blanqueados, aparentemente se ven muy bien, aparentemente se ven muy morales, pero sus corazones están muertos, sus corazones están perdidos, sus corazones no tienen la vida. Solo la vida que viene de Dios puede habilitar a una persona para responder en obediencia a Dios. ¿Cómo nazco de nuevo, pastor? Bueno, es una obra que Dios hace, es una obra única y exclusivamente que Dios hace por el poder de su Espíritu,
cuando alguien cree, se arrepiente de sus pecados, clama al Señor porque le salve, porque le perdone, porque le limpie, y Dios en su soberanía es el que hace esa obra. No le pertenece a nadie más esa obra. Ninguna iglesia puede hacer de nuevo, ningún pastor puede hacer nacer de nuevo, nadie por sí mismo puede nacer de nuevo, solo Dios, como lo dice Juan 1, 12 y 13, solo por voluntad de Dios es que las personas pueden nacer de nuevo. Así que suplícale al Señor, clámale al Señor para que Él pueda darte una nueva naturaleza. Entonces, ahora sí, cuando yo he entendido eso, ¿qué es lo que Dios quiere cambiar en nosotros? Él quiere cambiar a la gente para que ya no vivan más para sí, sino a gente que viva literalmente como Él, que sea como Él, que anden como Él, que caminen como Él. Ese es el verdadero cambio. Mi naturaleza pecaminosa y egoísta siendo reemplazada por una naturaleza divina. Dios transforma mi corazón radicalmente por su gracia, de modo que yo sea ahora capaz de pensar, de desear, de actuar y de hablar de modo consistente con quien Él es. Ese es el nuevo nacimiento. Dios me da la capacidad de empezar a pensar, desear, actuar, hablar de modo que Él sea glorificado, de modo que la gloria sea para Él, que yo pueda vivir para Él porque Él ha hecho una obra en mí. El cambio personal positivo comienza a ocurrir cuando mis sueños de cambio comienzan a alienarse con los objetivos de Dios para el cambio, dejando objetivos de comodidad personal, objetivos de autorrealización, y comienzo a extender mi mano hacia Cristo, deseando cada vez más parecerme a Él. Entonces, mira, voy a tratar aquí de hacer un dibujo aquí en una pizarra. Entonces, miren, ¿cómo sucede la situación? Digamos que nosotros nos encontramos en este estado y aquí está Cristo Jesús, aquí está la persona de Cristo, aquí está la estatura de Cristo. Cuando Dios trae sobre nosotros, Él trae una naturaleza divina, Él trae sobre nosotros, aquí empieza el nuevo nacimiento. Nuestra meta, nuestro objetivo es parecernos a Cristo, es ser como Cristo, es como padres actuar como Cristo, es como vecinos actuar como Cristo, es como hermanos actuar como Cristo, es actuar como Cristo, nuestra meta, nuestro objetivo, nuestro deseo. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque Dios ha puesto dentro de nosotros una naturaleza divina. Entonces, Dios va a orquestar circunstancias a nuestro alrededor que van a exponer la maldad de nuestro corazón, que van a sacar lo malo que hay dentro de nuestro corazón, y un verdadero creyente se va a arrepentir, va a reconocer que lo que está saliendo de su corazón es algo malo, es algo que no glorifica a Dios, es algo que no lo honra, hay algo mal dentro de mi corazón, pero mi objetivo, como es ser semejante a Cristo, yo voy a suplicarle al Señor, voy a acudir a Cristo, voy a correr a Él, voy a correr a sus pies para que Él con su gracia y su palabra sea transformando mi vida. La meta y el objetivo de nuestras vidas es ser como Cristo. Nuestra oración debe parecerse a algo como, Señor, estas situaciones que se presentan son difíciles, me duelen, me lastiman, me hacen daño, pero yo entiendo que tú estás permitiendo estas situaciones para formar mi corazón, para formar mi carácter, para llevarme a crecer a la estatura de Cristo. Este es el verdadero objetivo de nuestras vidas. El objetivo de nuestras vidas no es ser principalmente felices, entendiendo felicidad en este mundo como alguien que tiene todo bien en su vida, todo bien, sin ningún problema. Bueno, eso no es verdadero, eso no se parece a la escritura. Felicidad para algunos es, bueno, tener mucho dinero, tener muchos bienes. Ese no es el objetivo de nuestras vidas, no es el objetivo del cristiano. El objetivo del cristiano, cuando abre sus ojos, es decir, yo quiero caminar hacia Cristo, yo quiero ser como Cristo, es el propósito de mi vida, y todas las circunstancias que se presenten a mi alrededor deben llevarme a ser semejante a Cristo. Las situaciones que me irritan, Dios por su gracia las puede transformar.
Las situaciones que me hacen perder el control, Dios por su gracia las puede transformar. Las situaciones que me llevan a estar constantemente con falta de contentamiento, Dios por su gracia las puede transformar. Toda situación a nuestro alrededor está dirigida por Dios, está orquestada por Dios, está planificada por Dios para que yo crezca en semejanza a Cristo. Nuestra oración se debe tratar de que Dios nos cambie a nosotros, de que Él haga un cambio profundo en nosotros, que Él nos dé la capacidad, la gracia de amarlo a Él, para caminar en pos de Él y para ser semejante a Él, ¿sí? ¿Qué sucede? Aquí está la parte más dura, aquí está lo más difícil. No nos sale natural unir los modos que pensamos, sentimos y actuamos en medio de nuestras luchas con nuestro destino final de la vida en el cielo con Cristo. No nos sale natural. Nuestra carne se resiste al cambio. Nuestra carne se resiste a ser como Cristo. Aún teniendo naturaleza divina, nosotros seguimos luchando con este cuerpo de carne, que es la lucha que describe el apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 7. A pesar de que tenemos una naturaleza divina, no todo es color de rosa. Luchamos. ¿Por qué? Porque aún estamos en este cuerpo de pecado. Estamos en este cuerpo, en esta carne que no ha sido redimida. Nuestro hombre interior ya tiene una naturaleza divina, pero nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, aún está y se encuentra esclavo del pecado. Por eso estamos en una lucha constante, no nos sale natural. Por eso es necesaria la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y cuando el Espíritu trabaja en nuestras vidas, aprendemos a responder a aquella obra que Dios está haciendo. Dios me ayuda por su gracia, transformando mi vida para que yo empiece a crecer en semejanza a Cristo. Es hacia allá donde Dios quiere que nosotros caminemos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestras vidas como creyentes? Ser como Cristo. No es otro objetivo, no es otra meta, no es otro camino, es parecernos a Cristo. Es lo que Dios quiere de todos nosotros. Es lo que Dios espera de todos nosotros, que a pesar de las circunstancias, a pesar del entorno, a pesar de lo que nos rodea, Dios nos esté transformando para responder como Cristo respondería, para ser semejantes a Cristo. ¿Preguntas ahí? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a Filipenses. Miren un segundito Pastor, conmigo. Sí, señor. una consulta rápida. Sí, señor. Digamos que ahí en Primera de Pedro es claro que al ser declarados hijos de Dios, al adquirir esa naturaleza divina y a tener, digamos, la Trinidad en nosotros, eh, eso no implica que seamos y nos sintamos también como pequeños dioses Sí, o dioses pequeños, o que así seamos es. perfectos, ¿cierto? Como acabaste de decir muy bien, sino que Sí, debemos siempre depender del Padre y glorificarlo a Él en todo momento, aunque esa naturaleza divina se va a perfeccionar más adelante cuando seamos glorificados, ¿verdad? amén. Sí, señor. Sí, tener una naturaleza divina no significa que estemos sin pecado o no significa que seamos dioses, ¿no? Porque es la enseñanza de Cash Luna. Perdón, aquí se me fue esta. Es la enseñanza de Cash Luna. Él habla de que los creyentes son como pequeños dioses y por eso tienen cierto poder o algo así. No, de ninguna manera. Lo Ujú. único que dice sencillamente es que Dios habita dentro de nosotros. Dios ha cambiado nuestros deseos, nuestra capacidad de pensar, de actuar por su gracia. Ahora tenemos una nueva disposición en nuestro corazón que se dirige hacia Dios, a glorificar a Dios y a vivir para Él. Así es, así es. Bien, Claudia, no sé si tienes alguna pregunta ahí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, constantemente uno escucha como la frase frecuente de decir que Dios tiene un propósito en cada situación, Sí, pero a veces yo cuestiono eso, ¿sí? Porque sí, muchas de las situaciones que nosotros vivimos son consecuencia
de un mal actuar o de Sí, alguna situación que también nosotros provocamos. Entonces yo escuchándote donde dices que digamos que Dios tiene misericordia de nosotros y que en los momentos difíciles, pues Él, de alguna manera, no sé si lo interpreto así, como pone en formación nuestro carácter, nuestro corazón, nuestros sentimientos hacia Él. sí, Pero, pero a veces siento que todo el mundo se excusa como en eso, ¿sí? Como Dios tiene un propósito en eso, pero a veces, bueno, pero pues lo que está sucediendo es consecuencia de también un error o un pecado que uno cometió. sí, sí, muy bien, buena pregunta. Digamos que, a ver, esto de que Dios está obrando en nuestras vidas, ojo con esto únicamente, únicamente aplica es a creyentes, a creyentes. Dios está obrando en favor de los suyos, del bien de su pueblo. Y realmente, como lo dice Romanos en el capítulo 8, versículo 28, los que amamos a Dios, todas las cosas, absolutamente todas las cosas nos ayudan a nuestro bien. Todas las cosas que suceden a nuestro alrededor nos ayudan a bien, como lo dice Romanos 8:29, para que nosotros seamos semejantes a su Hijo. De hecho, quiero que lo vean aquí en la Biblia, un momentico. Romanos, Romanos 8 en el 29, dice así, miren lo que dice. Dice así, y estamos seguros, Pablo está seguro, completamente convencido de algo, tiene una certeza absoluta, nosotros sabemos, ¿qué sabemos? Que los que aman a Dios, este es un condicional, esto es únicamente para quienes, para los que aman a Dios. Hay incrédulos que viven como el diablo, que actúan como el diablo, que viven en su carne, que toman malas decisiones, que absolutamente hacen todo mal, pero dicen que Dios lo está permitiendo. No, 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 no. Si tú no te has convertido y si tú no eres creyente, no, las cosas no te ayudan a bien. No te están ayudando a bien porque eres un incrédulo, no has creído, no te has convertido. Los que aman a Dios, porque Dios está trabajando en ellos, porque Dios les ha despertado. Entonces, este condicional es para los que aman a Dios. Ahora sí, para los que aman a Dios, ahora sí, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué es todas las cosas? Es todas las cosas. Es una enfermedad, es un ascenso de trabajo, es un despido, es situaciones que me irritan, que me hacen enojar. Todas las cosas Dios las permite para mi bien. Él vuelve a aclararlo, o sea, él vuelve a aclararlo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No es para todo el mundo, es para los hijos de Dios, para los que aman a Dios, para los que han sido llamados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios permite que todas las cosas nos ayuden a bien, para que seamos hechos, dice en el 29, conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, si es creyente, todas las cosas a su alrededor le están ayudando a bien. Ahora, volvamos a nuestro dibujo. Hay situaciones que pueden suceder por soberanía divina. Soberanía divina. Dios soberanamente puede permitir que sucedan cosas en nuestras vidas para nuestra santificación. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. José y la mujer de Potifar. La mujer de Potifar le está seduciendo, le está incitando a que tenga relaciones con ella. José se niega, José huye. Y Dios permitió soberanamente esta situación para que él fuera a la cárcel preso. Dios lo permitió, Dios lo orquestó, Dios no tienta a nadie, Dios no está de acuerdo con el mal, pero al Dios permitir que ese evento suceda, Él está permitiendo soberanamente que estas situaciones sucedan en la vida de José. También hay situaciones que son por nuestro pecado, ¿cierto? Por nuestro pecado. Hay situaciones donde nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, tomamos una mala decisión, vienen consecuencias, pero aún Dios está en control de esa situación. Obviamente la persona debe reconocer que ha pecado, que ha tomado una mala decisión, debe arrepentirse, debe pedir al Señor misericordia, como fue el caso de David en el censo. David en el censo se equivocó, pecó, vino juicio sobre él.
Él sabía que Dios estaba en control. Prefiero caer en manos de Dios que en manos de hombres, perdóname. Dios trajo un juicio, pero finalmente detuvo el juicio. Pero esa situación Dios la permitió para que el rey David reconociera su pecado, reconociera su necesidad de Dios. Entonces, Dios trabaja así. Hay circunstancias que son soberanamente, hay circunstancias que son por nuestro pecado, hay circunstancias aún que son por el pecado de otros, pero Dios está en control, Dios está en control. Nada, ningún suceso está fuera de control si eres creyente, ¿sí? ¿Preguntas ahí? Todo claro. Bueno, Dios está permitiendo estas situaciones para que nosotros seamos semejantes a su Hijo. Crezcamos a la imagen de Cristo, seamos como Cristo, caminemos como Cristo, seamos como Él. ¿Listo? Ahora, vamos a ir a otro pasaje. Este es un pasaje interesante, Filipenses. Filipenses en el capítulo 1, del versículo 3 al 11. Miren lo que dice la palabra de Dios. Filipenses en el capítulo 1, versículo del 3 al 11. Dice así. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esta es una porción de la escritura hermosa, porque Pablo le está escribiendo a personas con problemas, como ustedes y como yo, a personas con luchas, como ustedes y como yo, a personas que sufren en un mundo caído, a personas que sufren en su corazón, que luchan en sus corazones, a personas que se desalientan, personas que viven con presiones, con problemas, con imperfecciones, personas que están sufriendo en este mundo caído. Pablo escribe un texto lleno de confianza, llenándoles de confianza en una persona que es la persona de Cristo. Y Pablo les dice que aún en medio de este mundo, en medio de las prisiones, porque él está en prisiones, en medio de las diferentes circunstancias que pueden inquietar el corazón, Dios está trabajando, Dios está obrando. Hay una persona que nos alienta, hay una persona que nos anima, hay una persona que nos transforma, que es Cristo. Y de eso se trata los primeros versículos del 3 al 6. Él dice, miren, doy gracias a mi Dios, gracias a Dios, gracias porque es Dios el que está haciendo este trabajo en ustedes, gracias porque es Dios el que está transformando sus vidas, es Dios el que lo hace, es Él, le pertenece a Él. Le doy gracias a mi Dios en mis oraciones, rogando por ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen comunión con el Evangelio de Cristo. Ustedes han recibido el Evangelio, ustedes han albergado el Evangelio, ustedes por el Evangelio han tenido una nueva naturaleza desde el primer día hasta ahora, y estoy seguro de algo, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en nosotros una obra buena, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay esperanza para nosotros por una persona, por Cristo. Hay esperanza para nuestras vidas por una persona, quien puede transformar nuestros deseos, quien puede transformar nuestros corazones, quien puede transformar la realidad de nuestros malos pensamientos, de nuestra vida caída, de nuestra esclavitud al pecado, de la adicción, de tantas cosas que pueden gobernar nuestro corazón. Si eres creyente, si has entrado en una comunión con el Evangelio, hay esperanza para todos nosotros, porque aquel que comienza una obra en nosotros la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Y nuestra esperanza es una persona, es Cristo Jesús. Cristo vive, Cristo reina, Cristo resucitó, y el poder de aquel que levantó de Jesús a los muertos es el poder, dicen Romanos, que está disponible para nosotros, para transformarnos, para cambiarnos,
para mudar nuestro corazón, para ayudarnos a crecer en santidad, para dejar el chisme, la mentira, el engaño, la ira, el orgullo. Hay una persona a la que nosotros podemos acudir, rendirnos a sus pies para que Él, por su gracia, nos transforme. Nuestra esperanza se encuentra en una persona. Aquel que comienza en nosotros una buena obra, la puede perfeccionar hasta el día de Jesucristo. De eso se trata, de que Cristo, quien hace un nuevo nacimiento, va a llevarnos a crecer a la madurez. Y el autor menciona algo que me parece precioso. Piensa en una persona que va a comprar una casa. Piensa en una persona que va a comprar una casa. Es una casa que tiene un buen espacio, pero las paredes están sucias, hay cosas que están desarregladas, está como fea. Hay una persona, hay un tipo de persona que ve la casa en su realidad presente, en su realidad hoy. ¿Y qué dice de esa casa? No, esta casa no se puede hacer nada con esta casa. No la voy a comprar. Pero hay otro tipo de comprador. Hay otro tipo de comprador que puede visualizar esa casa siendo arreglada, siendo transformada, siendo cambiada, el patio cambiado para que los niños jueguen, la cocina diferente, la cocina como la sueña, como la lela, está el espacio preparado para que suceda. Hay una visión futura de lo que puede ser y lo mismo se aplica en nuestras vidas. Hay personas que lo único que pueden ver es su realidad, es sus luchas, es sus problemas, es lo que están sufriendo, es lo que están viviendo. Hay personas que solo pueden ver como la realidad hoy, pero hay esperanza si tú miras a Cristo y si confías en Cristo y si descansas en Cristo y si todos los días acudes en oración a Cristo, puedes ver cómo el Señor, por su gracia, puede llevarte a crecer a la estatura de Cristo y madurar para ser como Cristo. Él puede madurar nuestras emociones. Él puede transformar nuestras respuestas de pecado. Él puede hacer de nosotros personas piadosas que crecen, que maduran, que reflejan su carácter, que son semejantes a Él. ¿Por qué tenemos esa seguridad? Porque hay un Dios que comenzó una obra en nosotros y es un Dios que la perfeccionará. La obra de Dios no se detiene, pero necesitamos ir a Cristo. Si no acudimos a Cristo, nuestras vidas no van a cambiar, no van a ser transformadas. Ahora, mire lo que dice el apóstol Pablo. Él sigue diciendo, aunque Pablo está en prisiones, él está en prisión por la defensa y la confirmación del evangelio. Él dice lo siguiente, mire, él dice, y esto pide en oración. ¿Qué pide al Señor? ¿Qué va a pedir Pablo en oración? Que vuestro amor abunde aún más y aún más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué es lo que Pablo quiere? Que el amor de los creyentes crezca. ¿El amor por quién? El amor por Dios. Que su amor por Dios abunde en conocimiento, es la palabra griega, en conocimiento y en discernimiento. Son las dos cosas. ¿Qué pido? ¿Qué pido el Señor? ¿Cuál es nuestro deseo? Que nuestro amor por Dios crezca. Que amemos a Dios más. Que amemos a Dios de tal forma que nos duela el pecado, que nos duela ir en contra de Él. De eso se trata caminar a ser como Cristo, amar más a Dios, vivir más para la gloria de Dios. ¿Qué pido para ustedes? Que su amor abunde en conocimiento y en discernimiento. ¿Qué más pide? Que ustedes sean sinceros e irreprensibles, sinceros e irreprensibles. La palabra sinceros es una palabra en el griego interesante. Es una palabra en el griego, la palabra sincera, habían esculturas que se rompían a veces y los falsos trataban de llenar esas fisuras con cera, lo pintaban para que pareciera una pieza de una sola pieza. Pero cuando la exponías al sol, se daban cuenta de las fisuras. ¿Qué es lo que Dios quiere dentro de nosotros? Que nosotros seamos sinceros, que nosotros no ocultemos absolutamente nada, que nosotros vayamos delante de Él con sinceridad para que Él nos transforme, para que seamos irreprensibles, para que seamos de una sola pieza, no con hipocresía, no con mentira, no con engaño, ser de una sola pieza,
ser verdadero. El mismo que eres en la iglesia es el mismo que eres en casa. El mismo que eres con los hermanos en Cristo es el mismo que eres en casa con tus hijos cuando estás irritado, cuando estás enojado, cuando hay situaciones estresantes. Ser sincero. Entonces, ¿qué quiere Dios? Qué quiere el apóstol Pablo para la iglesia? Obviamente es lo que quiere Dios. Que amemos más a Dios, que seamos sinceros e irreprensibles. Y miren el último, que seamos llenos de los frutos de justicia, que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, crece en amor, sé sincero e irreprensible, lleno de frutos de justicia. Eso es caminar a ser como Cristo. Y todo esto es por medio de Jesucristo, de una persona. Nuestra esperanza no es un método. Nuestra esperanza no es confiar en un sistema de consejería. Nuestra confianza es una persona quien transforma nuestro corazón, fruto de tener comunión con Él, de tener comunión con Cristo. Voy a Cristo y le pido que me ayude, que me transforme, que me cambie, que haga la obra en mi corazón. No hay nada imposible para Dios. La pregunta es, ¿qué realidad estás viendo hoy en tu vida? Bueno, ¿y todo esto para qué es? Para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios nos transforma? Para su gloria. ¿Por qué Dios nos cambia? Para su gloria. ¿Por qué Dios quiere hacer la situación, el cambio y las situaciones, cambiarlas en nuestras vidas para su gloria? Esto únicamente es posible por medio de Jesucristo. Entonces, estamos viendo dos cosas. ¿Qué quiere Dios? Que seamos como Cristo. ¿Cómo podemos ser como Cristo? Por medio de Cristo, teniendo una comunión con Cristo diaria, quien transforma mi corazón, quien me llena de amor, quien me llena de los frutos de justicia que son por medio de Él. Nuestra necesidad más urgente es Cristo, es tener comunión con Él, es tener cercanía con Él. Es Él el que me puede llenar de los frutos de justicia. Él es el que me puede hacer sincero y irreprensible. Él es el que puede hacer que el amor abunde más y más. De eso se trata, es hacia donde Dios nos quiere llevar. ¿Preguntas ahí? ¿Dudas, inquietudes? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, como para cerrar este segundo punto, cuando estás de pie en el patio delantero de tu vida y miras la casa en que vives, o sea, tu propia vida, ¿qué ves? ¿Qué te llama la atención? ¿Solo ves problemas, te rindes y te alejas? ¿Solo ves problemas y te haces tan defensivo que furiosamente finges que ellos no están? ¿O ves los problemas de la manera que Dios los ve, con la esperanza en su poder de cambiarte? Y así es que nosotros debemos ver nuestras vidas, con la esperanza de que Dios puede cambiarnos. No se trata de decir yo soy así. No, Dios puede cambiarme. Dios puede cambiar mi corazón. Dios puede cambiar mi realidad. Dios puede cambiarme verdaderamente a mí. De eso se trata Filipenses 1, del 3 al 11. Hay una persona que es Cristo, es mi esperanza. Es Él el que me puede cambiar para hacerme semejante a Él. No hay nada imposible para Dios. No hay nada que detenga el poder de Dios. Dios con su poder puede transformar nuestras vidas, ¿sí? Miremos otro pasaje que es Apocalipsis 7 del 9 al 11. Apocalipsis 7 del 9 al 17, perdón. Apocalipsis 7 del 9 al 17. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque esto es importante, porque este es un cuadro hacia donde se dirigen los creyentes. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, mira el destino final, el cuadro final. Después de esto, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome:
estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estas personas? ¿De dónde han venido estas personas? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, escucha esto, él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y mira esto, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ese es el destino de los creyentes. Ese es el destino de todos los que han creído. Llegará un momento donde adoremos al Cordero, demos gloria al Cordero, alabemos al Cordero. Ya no habrá más hambre, ya no habrá más sed, ya el sol no caerá sobre ellos, no habrá calor, presión alguna. El Cordero estará en medio de ellos, el Cordero los pastoreará, el Cordero los guiará a fuentes de agua viva, y Dios quitará toda tristeza, toda lágrima, todo desaliento de los ojos de ellos. Ese es nuestro destino final. Hacia allá nos dirigimos, hacia el lugar donde no hay dolor, no hay hambre, no hay calor, no hay sed, donde estamos libres del pecado, estamos libres de la corrupción de este mundo, y nos dirigimos hacia allá. Esa es nuestra esperanza. Hacia allá caminamos, hacia allá vamos. Mientras estamos en la tierra, dos cosas nos deben motivar: ser como Cristo y entender que Dios nos está llevando a un lugar donde ya no hay más dolor, donde no hay más muerte, donde no hay más enfermedad, donde no hay más llanto, donde ya no hay más razón de llorar, no hay más culpa para enfrentar, no más confesión o restitución que hacer, no más relaciones por restaurar, no más pensamientos para corregir, no más justicia para ser buscada, no más deseos impuros, porque su restauración es completa. Están plenos en Cristo. Hacia allá es hacia donde Dios nos está guiando. El destino final de todos nosotros es su cuarto de trono, donde juntos en trajes blancos de justicia y coronas en nuestra cabeza celebraremos al verdadero, porque vivir el Cordero y su salvación. La pregunta es si nosotros podemos vernos allí, si esto realmente nos anima, porque esto solo puede animar a los creyentes, ¿no? A los incrédulos ni les interesa. Los incrédulos dicen el cielo, la eternidad, no más hambre, no me interesa, yo quiero ser feliz aquí y ahora. Pero por eso yo les decía, el punto de partida para el cambio es nacer de nuevo. Y si has nacido de nuevo, quieres caminar para ser como Cristo, y tienes un cuadro final donde imaginas donde Dios nos quiere llevar a enjugar toda lágrima, todo dolor, donde Dios nos pastoreará, donde ya no habrá más hambre, sed, no habrá más presiones del mundo, es hacia allá donde Dios nos está dirigiendo. Preguntas hasta ahí. Muy bien, aquí hay una pregunta que hace Wendy antes de terminar. Ella dice que si Dios nos elige para hacer su obra en nosotros, y no buscamos a Cristo en las Escrituras, se entendería que estoy rechazándolo, o Él por su santa voluntad puede seguir su obra en mí. Sí, realmente, mira, si Dios nos ha elegido, Dios ha iniciado una obra en nosotros, Él nos va a santificar. Pero la manera en la que Dios ha determinado que nosotros crezcamos en nuestra santificación es buscándolo a Él, es buscándolo a Él, es buscándolo. Es decir, si yo no busco a Cristo y si yo no busco la palabra de Cristo, no voy a ser transformado solamente por su soberana voluntad. Es decir, es aquí donde nosotros vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La responsabilidad del hombre. Están juntas. Entonces, si Dios ha iniciado una obra en mí, si Dios me da gracia salvadora, mi responsabilidad es buscarlo. Es como alguien diría, yo busco a Dios como si fuera arminiano y descanso en Dios, entendiendo que la soberanía es suya, la soberanía es de Él. Es decir, nosotros debemos ser muy intencionales en correr a Cristo, en acudir a Cristo, en estar cerca de Cristo.
es lo más importante que debe ocurrir en el cambio de una persona. Si una persona no va frecuentemente a Cristo, o solo por la soberana voluntad de Dios, no va a haber un cambio. Porque las dos cosas van juntas, van las dos cosas de la mano. Dios es soberano, sí. Dios salva, sí. Dios elige, sí. Dios santifica, sí. Dios glorifica, sí. Pero también el hombre debe buscar su palabra, debe buscarla en oración, debe buscarlo intencionalmente, intensamente, para ser transformados en el interior. De hecho, miren un momentico este pasaje en Efesios, en el capítulo 3. Este pasaje me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho Efesios capítulo 3. El apóstol Pablo dice lo siguiente, mira lo que dice. Él dice, por esta causa, dice el apóstol Pablo, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está doblando sus rodillas para que Dios les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo ora para que sea el Espíritu el que fortalece con poder el hombre interior. ¿Y cómo sucede? Sucede a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios. No es algo que sucede así nomás. La madurez en nuestras vidas y el cambio en nuestras vidas requiere también de un paso nuestro, de que nosotros nos acerquemos intencionalmente a Cristo, a la palabra de Cristo. Nosotros necesitamos la vida de oración, necesitamos el tiempo en la palabra, necesitamos crecer en nuestra comunión con Cristo, porque es la comunión con Él la que va a hacer la transformación en nuestras vidas. Si una persona no ora, está contristando al Espíritu Santo. Si una persona no lee la palabra, está contristando al Espíritu Santo. Entonces, sin esa obra de responsabilidad del hombre, no puede haber un cambio, no va a haber un cambio. Necesitamos a Cristo, necesitamos orarle a Cristo, estar con Cristo, leer la palabra de Cristo, para que verdaderamente haya un proceso de santificación en nuestras vidas, de crecimiento a la estatura de Cristo, de crecimiento a la imagen de Cristo, ¿sí? Entonces, no es algo exclusivo, ¿cómo decirlo? No es algo única y exclusivamente de la soberanía de Dios, donde el hombre queda pasivo, no. El hombre debe responder en una búsqueda intencional, constante de Cristo, de su presencia, de su palabra, y Dios soberanamente va a estar trabajando en esa persona, ¿sí? Bien, preguntas, dudas. Yo tengo una pregunta. Sí, señora. A veces, bueno, no sé, es mi percepción personal y a veces Tranquila. la siento así. Y es que como que mucha gente actúa no por convicción y por amor a Dios, sino por la recompensa de la eternidad, ¿sí? Sí, Entonces a veces uno siente que como ser humano uno siempre hace algo por un interés o por algo a cambio, ¿sí? sí, Entonces siente uno que muchas veces es pórtate bien porque la eternidad, sí, pórtate bien porque uno o lo paga o si te portaste bien tienes una recompensa. sí, Entonces, a veces como que siente uno que el ser humano es como interesado, ¿sí? sí, Como que lo hago sí, porque Dios me tiene que recompensar o sí, si sí, me sí, porto bien. O sea, ¿cómo vivir realmente? O sea, yo siento que uno como cristiano lo hace por convicción, porque sí, por transformación personal, o sí, sea, realmente de corazón, no sí, porque espero que Dios me pague por lo que sí, hice. O sea, a ok. veces uno siente como eso. Sí, sí, el asunto es el siguiente. Nosotros, cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestro corazón empieza a empieza a amar a Dios, ¿sí? Es una obra que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros. Él dentro de nosotros
despierta un deseo y es amar a Dios. Y el Dios de las Escrituras en el creyente se empieza a volver precioso, se vuelve bello, se vuelve majestuoso, se vuelve en nosotros, no porque Él se convierta, sino en nuestro corazón. Él lo empezamos a apreciar como más bello, más santo, majestuoso, glorioso, lleno sus perfecciones, sus virtudes, su grandeza. Eso es algo que se despierta en el corazón del creyente y eso produce adoración. Entonces, principalmente nosotros buscamos a Dios porque Él es digno, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero nuestro Dios amoroso, compasivo, a quien nosotros amamos, ha puesto en nuestros ojos una meta. ¿Y cuál es esa meta? Ser como Cristo. No es una recompensa, no es una recompensa, no, es una meta. Ser como Cristo y caminar, caminar a estar con Él, por así decirlo, a estar con Él de manera glorificados, glorificados. No, no lo veo yo como una recompensa, lo veo como una meta. No, no es como que te voy a premiar si haces esto. No, no, no. Es como que, mira, ve hacia allá, dirígete hacia allá. Es la meta de nuestras vidas, es el propósito de nuestras vidas. Buscamos a Dios principalmente porque lo amamos a Él, porque Dios por su espíritu despertó en nosotros un deseo y Dios ahora es tan precioso, tan excelso, tan glorioso, tan valioso que lo quiero buscar a Él porque Él es digno, porque Él es como esa perla preciosa de gran precio, porque no hay nada más precioso que Él. Lo busco a Él porque Él es digno. Y mientras lo estoy amando y lo estoy buscando, tengo una meta todos los días. ¿Cuál es mi meta? Ser como Cristo y caminar a estar con Él. No es, no es un premio porque ya lo tengo, porque estoy en Cristo. Es decir, yo sé que yo voy a ser perfeccionado, es decir, yo sé que yo tengo la vida eterna solo por la fe y el arrepentimiento, pero Dios ha puesto una motivación delante de mí. ¿Cuál es la motivación? Un objetivo delante de mí, ser como Cristo y caminar a estar con Él. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque mientras nosotros caminamos y transitamos en esta tierra, vamos a tener que frecuentemente recordar esto. Dios quiere que yo sea como Cristo. Dios me está llevando a estar con Él. Dios me está guiando a estar con Él, a limpiarme ya de toda lágrima, de todo dolor, de todo engaño. Es lo que Dios me ha prometido, me regala, Él me regala por gracia estar con Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en el día a día nos irritamos, nos enojamos, vienen mentiras, viene el engaño, viene el chisme, viene el orgullo, viene la desobediencia, viene la lujuria, vienen los malos pensamientos. Yo constantemente debo recordar que Dios quiere que yo sea como Cristo, que Dios me está preparando para estar con Él y que mi labor es amarlo a Él. De eso se trata. Es así que se ve el cambio, es así que se ve el cambio. El cambio se da cuando yo constantemente estoy pensando que Dios quiere que yo sea como Cristo, que Dios quiere que yo entienda que estoy caminando a estar con Él y que mi objetivo es amarlo a Él, vivir para Él. Por eso me voy a restringir de la lujuria, del chisme, de la mentira, del orgullo, de la altivez, porque sé que Dios está trabajando en mí a través de mi esposa, a través de mis hijos, a través de las finanzas, a través de los problemas, a través de las circunstancias. Dios está trabajando en mí. Pregunta. ¿Se durmieron? La gente se duerme, no le digo. ¿Ya se durmieron? ¿Están conmigo? ¿Aló? Pastor, Señora. Aquí estamos. Ah, bueno. yo quisiera hacer como un aporte. Sí, El Señor señora. en su palabra nos dice que nosotros estamos completos en Cristo. Todos los que hemos nacido de nuevo estamos completos en Cristo. Y también dice la palabra que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Y Sí, responsabilidad ser ya completos en Cristo es que debemos eso, buscar la palabra, amar al Señor cada día y sí, entender que debemos conocer a Dios y aplicar el discernimiento. Aplicar el discernimiento es Dios nos da ese entendimiento para poder comprender la escritura. Y sí.
poderla aplicar. Sí, Pues yo pienso que sí, sí, lo que tú dices también es responsabilidad de nosotros el querer amar la palabra para poder ser santos como el Señor quiere que seamos santos. así es. Sí, así es. Ese es el asunto, ¿no? Que en Cristo nosotros estamos completos, en Cristo nosotros estamos plenos y nosotros debemos entender que nuestra relación con Cristo, nuestra comunión con Cristo, nuestra cercanía a Cristo y con la palabra de Cristo es lo que nos va a ir transformando, cambiando nuestros deseos, cambiando nuestros pensamientos, cambiando nuestras respuestas de pecado. Esta lucha nosotros no podemos llevarla nosotros mismos. O sea, yo no puedo decir, mira, voy a dejar no sé, de decir palabras de chisme, palabras de mentira, palabras de engaño, malos pensamientos. Yo hoy decido hacerlo. No, no, no. Tú no puedes hacerlo. Tú eres incapaz de hacerlo. Tú eres incapaz de cambiarte a ti mismo. Necesitas una persona. Necesitas agendar un tiempo para estar con Cristo, para rendirte delante de Cristo, para postrarte en adoración delante de Cristo y clamar por su ayuda, clamar por su favor, porque el cambio no procede de nosotros mismos, no sale de nosotros mismos, está en Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces, para nosotros, otra vez, pregunta, piensa otra vez para cerrar este tiempo, piensa otra vez, ¿para qué vives? ¿Para qué vives? ¿Cuál es el objetivo en tu vida? Cada vez que le alzas la voz a tu hijo o das a tu cónyuge el tratamiento silencioso, esperas llevar a cabo algo. ¿Cuál es aquella esperanza? ¿Cuál es aquel objetivo? Si trabajas 65 horas por semana, estás pensando en un objetivo. Ciertas esperanzas y promesas dirigen tu vida. ¿Cuáles son las esperanzas que dirigen tu vida? La pregunta es, si aquellas esperanzas, proyectos, objetivos, promesas son dignos de tu llamamiento verdadero como un hijo de Dios. Reflejan estos objetivos de Dios de renovar y refinar tu corazón y mente para hacerte santo, para hacerte más con Jesús. Estos objetivos están de acuerdo con tu destino final y te traen ellos más cerca al que te llevará allí. El proceso del cambio del cristianismo no gira alrededor de un sistema de rescate, gira alrededor de una persona, de eso se trata. Entonces, miren, es como que nosotros debemos aprender a ver, obrar a Dios a nuestro alrededor en cada circunstancia para ser como Cristo. Es como la persona que me está cerrando en la vía. Piensen un momentico, la persona que me cierra. Y eso me enoja, me irrita. ¿Quién está permitiendo que esa persona me cierre? ¿No es Dios? ¿No es Dios quien permite que una persona me cierre para evaluar la respuesta de mi corazón? ¿No es Dios el que permite que tal vez a veces nuestros hijos hagan, no sé, un show o se porten mal o hagan ciertas cosas? ¿No es Dios el que lo está permitiendo para evaluar qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿No es Dios el que permite ciertas situaciones financieras en nuestras vidas donde no tenemos control para evaluar lo que hay en nuestro corazón? Es Dios el que está trabajando. Es Dios el que nos está santificando. Es Dios el que está haciendo la obra en nosotros y nosotros necesitamos a una persona, a Cristo, para que nos ayude a pensar, a sentir, a desear, a actuar como Cristo lo haría. De eso se trata, ¿sí? Bien, eh, es crucial no solo saber tu destino final, sino también sostenerlo constantemente ante ti. La vida es descuidada, difícil, sucia, vergonzosa, a veces aburrida, con 3 pasos avanzando, 2 retrocediendo. Más veces que otras, el cambio es lento. Somos tentados a creer que somos impotentes para cambiar y que todo el esfuerzo no tiene sentido. Pero la esperanza y las noticias del Evangelio son que Cristo ha vencido el pecado, Cristo ha vencido la muerte y junto con ellos cada fin sin sentido y destructivo. La Biblia dice que Cristo nos da su plenitud. Aquella plenitud es el Espíritu Santo. Dios mismo viene para vivir dentro de nosotros y en Él tenemos todo lo que necesitamos para ser transformados progresivamente de lo que somos a la propia imagen de Cristo. Ya que somos los hijos de Dios, esta plenitud ya está dentro de cada uno de nosotros. No solo he sido perdonado, sino que Dios ha venido para vivir dentro de mí, dentro de ti,
de modo que siempre tengas todo lo que necesitas para vencer tus luchas más grandes, sean interiores o exteriores. Espiritualmente, nunca estás vacío porque se te ha dado la plenitud del Espíritu Santo. Esto significa que puedes vivir hoy como si estuvieras lleno, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, como lo decía doña Claudia ahorita, tenemos toda la plenitud de Dios en nosotros. Tenemos todos los recursos en nosotros para ser semejantes a Cristo, para caminar a ser como Él. Lo único que tenemos que hacer es ir a Él, confiar en Él, descansar en Él, pedirle a Él, clamar a Él por su ayuda, para que por su gracia Él nos ayude a responder de manera fiel, obediente a Él. ¿Listo? No sé si ahí tiene preguntas, dudas, inquietudes. Entonces, miren, resumen, para que todos pensemos en esto y reflexionemos. Resumen. Este es el resumen. Vivir con Cristo y su cuerpo es el destino final del cristiano, el que más satisface. Este es el camino que más satisface. El de ser como Cristo y el destino final del cristiano. Este es el camino que más satisface. El mundo no satisface, el mundo no llena, el mundo solo trae muerte y destrucción. Este destino final añade la esperanza a la manera que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Dios promete completar la transformación de nuestros corazones a su semejanza por el poder y la presencia moderadora de Cristo. ¿Cuál es la aplicación de esta lección para todos nosotros? Necesito reconocer los anhelos y deseos que dirigen el curso de mi vida. Necesitas identificarlos. ¿Cuáles son los anhelos y cuáles son los deseos que dirigen el curso de nuestra vida? Necesito relacionar mi destino final con mis sentimientos, decisiones y acciones. Necesito reconocer a dónde Cristo me está llamando a cambiar mi corazón a fin de ser como Él, sea mi objetivo final. ¿De esa es la aplicación de esta lección? Si se van a ir con algo, váyanse con estas tres cosas. Necesito reconocer los anhelos, los deseos que dirigen mi vida. Necesito relacionar mi destino final con mis sentimientos, mis decisiones, mis acciones, y necesito reconocer a dónde Cristo está llamando a cambiar mi corazón a fin de ser como Él, ¿sí? Tarea para todos nosotros. La tarea son 3 puntos. Son 3 puntos la tarea. Ojalá lo puedan hacer. Yo igual vuelvo ahorita a enviar la lección al grupo de la iglesia. ¿Qué sueños y expectativas te ayudan a pasar el día y te dan esperanza para el futuro? Ser aceptado por un grupo de gente, una buena comisión, un buen bono, un aumento en tus inversiones, hijos morales, obedientes, matrimonio bueno, la posibilidad de poseer la casa de tus sueños, la esperanza de una vida de comodidad y facilidad, determinación de sobrevivir y aguantar esta fase de tu vida, la esperanza del respeto y la aprobación de otros. ¿Te sientes alguna vez desesperado? ¿Qué produce aquel sentido de desesperación? ¿Qué esperabas y qué es lo que no estás recibiendo? La idea, ¿cuál es? Que ustedes lo diligencien en un cuaderno. ¿Sí? Esta es como la tarea. El segundo punto es, ¿cómo es que las cosas que esperas y por las que trabajan forman tus reacciones hacia la gente y circunstancias? Cuando la gente amenaza tus esperanzas y objetivos, ¿cómo reaccionas? Esto también es para diligenciarlo. Y el tercero, escoge una situación de oportunidad, opresión, dificultad o bendición donde necesitas verte cambiado y llevado por Cristo. ¿Cómo cambiaría aquella perspectiva tu respuesta a tal situación? ¿Listo? Es la tarea para nosotros. Yo igual la envío ahorita al grupo y qué bueno que puedan hacerla, ¿no? Bien, ¿preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro? Pastor, su merced envía la tarea al WhatsApp. Sí, señora, al WhatsApp, sí, señora, así es. Vale, pastor, gracias. ¿Listo? Listo, sí, señor. Pastor, Bueno, yo oremos. tengo, Sí, señora. Sí, yo señora. tengo como, pues más que una inquietud, un aporte y quisiera saber si estoy más o menos encaminada por donde es. Respecto a lo que tú dices, pues ya como al resumen final, y me quedó sonando mucho la pregunta que hizo una hermana respecto a que siempre vamos dirigidos a una recompensa. Y yo me pongo, o sea, se me viene a la cabeza Judas y se me viene a la cabeza Sansón. Sí. O sea, finalmente Judas, creo que el propósito de él era populismo y Sí. realmente, pues estuvo siempre al lado del Señor Jesús,
pero siempre hubo, o sea, siempre hubo un propósito no genuino. Sí, No genuino, o sea, digamos que era más como populismo y siempre en su corazón estuvo la avaricia. sí, Diferente, pues lo podemos ver por Hebreos, ¿no? Lo que pasó sí, con Sansón, sí, que pues ya él, pues por esto es que nosotros podemos saber que fue salvo, pero sí, sin embargo Dios le guardó hasta el último momento. Entonces sí, ahí es donde uno ve realmente el corazón de uno a dónde va encaminado. O sea, sí, finalmente, no porque estemos pues en la iglesia, eh, todos tenemos el corazón directo hacia Él. No sé, o sea, creo que me llegó mucho esa pregunta que hizo ella y se me vinieron esos dos personajes. sí, el asunto creo que, que se dirige por este lado. Supongamos que aquí está Judas, digamos, ese es un buen ejemplo, Judas. Judas está aquí. Judas no fue creyente, no creyó, nunca creyó, nunca creyó. ¿Qué es todo lo que anhelan los no creyentes? ¿Qué es todo lo que anhelan los no creyentes? Piensen conmigo. ¿Qué es todo lo que anhela un no creyente? El mundo. El mundo, el mundo, dinero, los deseos de los ojos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria. Esta es la descripción de Judas, ¿no? Ujú. Judas nunca tuvo un anhelo por la eternidad, porque los incrédulos no anhelan la eternidad, no pueden anhelar la eternidad porque no quieren, porque no les place, porque no les interesa estar con Dios, no les interesa. Perdón, Sus pastor. deseos, sí señor, Ahí tengo un aporte. Pues yo creería, ¿no? Que tranquilo, empezamos es por la eternidad, no por el amor al Señor Jesucristo ni a Dios, sino por nuestra salvación. sí, Y ahí es que arrancamos todos. sí, Y en el proceso vamos conociendo a Cristo y al Señor y nos vamos enamorando de ellos, de Él, sí, ¿sí? sí, 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 Pero sí, hacia allá voy, póngale ok. cuidado, sí, 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 hacia allá voy, póngale cuidado. Judas, sus deseos, única y exclusivamente estaban en este mundo. Y es lo mismo que sucede con cualquier incrédulo. Cualquier incrédulo, sus deseos, sus motivaciones están en este mundo. Y utilizan a veces a Dios como un medio para conseguir y alcanzar las cosas de este mundo. El asunto es que Dios, obviamente, Dios llama a todas estas cosas, Dios las llama pecado. Dios llama todo esto pecado y es contrario a lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué sucede en un creyente verdadero? ¿Qué sucede con una persona que realmente ha nacido de nuevo? Tiene nuevos deseos. Antes deseaba esto, pero ahora tiene nuevos deseos. ¿Cuáles son esos nuevos deseos? La palabra, la oración, la eternidad, el reino de Dios. Es muy diferente lo que desea el incrédulo y es muy diferente lo que desea el creyente. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El creyente no está buscando esto como una recompensa, es algo que desea, es algo que anhela, es algo que Dios ha despertado dentro de él. ¿Por qué? Porque Dios le ha despertado para amarlo principalmente a él. Entonces, digamos que frecuentemente hay dos caminos por los cuales las personas son despertadas. Casi siempre los dos caminos van juntos y es el sentido de la eternidad y es el sentido de ser libres de la esclavitud del pecado. Son los dos sentidos con los que las personas se despiertan por Cristo. Las dos van juntas siempre. Alguien que entiende su eternidad y que entiende su esclavitud del pecado quiere buscar un Salvador. Pero ese es el punto, ese es el punto. Un incrédulo no anhela la eternidad, un incrédulo no anhela la eternidad, no puede anhelar la eternidad. Entonces,
digamos que Dios quiere, obviamente, que yo anhele la eternidad porque es el lugar que Él ha preparado. Yo me voy a prepararles morada a ustedes. Es como si nosotros, queremos bendecir a nuestros hijos y queremos bendecir a nuestros hijos, por ejemplo, con un regalo. Queremos llevarlos a un lugar que les gusta mucho. Y mientras tanto, ellos tienen una relación con nosotros, ellos nos aman a nosotros, pero ellos también tienen una motivación y es lo que nosotros queremos darles. Esto es algo que Dios quiere dar. Esto es algo que Dios quiere que nosotros anhelemos, la eternidad. Dios, ¿cómo decirlo? Dios se siente bien con que nosotros anhelemos estar en la eternidad. ¿Por qué queremos estar en la eternidad? Porque queremos estar con Él. Ese es como el asunto. Nosotros caminamos hacia la eternidad porque queremos estar con Él. Las personas que buscan a Dios solamente por el mundo, por el dinero, por la carne, por la vanagloria, no lo hacen por causa de Él, lo hacen por causa de ellos mismos. Las personas que buscan la eternidad lo hacen porque allá está Dios, no porque allá van a estar mejor o van a estar más cómodos, no. Nosotros anhelamos la eternidad es porque ahí está Dios, porque ahí estaremos libres de todo pecado, de toda corrupción. Entonces, son motivaciones distintas. Aquí las personas buscan a Dios, la gran mayoría de personas buscan a Dios porque quieren dinero, porque quieren el mundo, porque quieren la carne. Esas son las iglesias de la prosperidad. Dios es un medio para alcanzar lo que quieres. No sucede así con la eternidad. La eternidad no, Dios no es un medio para yo alcanzar la eternidad. No, no se trata de eso. Yo quiero estar en la eternidad porque quiero estar con Dios, porque quiero estar con Él, porque quiero conocerle a Él. Se trata de Él. Él es mi objetivo. La eternidad no es un fin en sí mismo. La eternidad es un lugar donde nosotros queremos ir porque Dios está ahí, porque queremos conocerlo a Él. No sé si pueden ver ustedes la diferencia o si tienen preguntas ahí, dudas, inquietudes. ¿Todo claro? ¿O todo es confuso? No, todo claro, pastor. Muchas ¿Sí? gracias. Todo claro. Todo claro. Bueno, muy bien. Claro. Bueno, oremos entonces, ¿les parece? Todo claro. Sí, también. Bueno, muy bien, oremos. Señor, queremos dar gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos, Señor, con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Padre, Señor, porque es por tu gracia, es por tu gran misericordia para con nosotros que nosotros podemos ser transformados por conocerte a ti. Eres tú el que abre nuestros ojos, nuestro entendimiento. Eres tú el que le da luz, Señor, a nuestra mente para seguirte a ti y servirte a ti. Por eso te damos gracias, por eso te damos gloria a ti, Señor, por tu gran misericordia para con nosotros. Permite, Señor, que nuestros corazones sean transformados, sean mudados, Señor, para responder de manera fiel y obediente, Señor, a ti y a tu palabra, y que tu nombre, Señor, sea exaltado, bendecido, adorado, alabado, Señor, por nosotros. Nosotros te bendecimos, te damos gracias, te damos gloria, y te oramos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Hasta pastor. mañana, Gracias. pastor. Que Dios lo bendiga. Hasta mañana a Gracias. todos. Feliz noche para todos. Gracias. Bendiga.